Keiko Fujimori ha perdido las elecciones. Por más de que hayan muchos intentos de anular mesas de sufragio, por más que estén denunciando fraude, por más que estén haciendo todo tipo de cosas para negarse a admitir los resultados de las elecciones generales 2021, matemáticamente y jurídicamente es imposible que los resultados se reviertan. Keiko Fujimori ha perdido, y ha perdido por tercera vez. Durante los próximos 5 años, los expertos, los analistas, los académicos y todos los especialistas que intentan entender por qué el Perú vota como vota y por qué los resultados se producen de la manera en la que se producen, van a intentar responder la misma pregunta que siempre intentan resolver en los últimos 15 años después de las elecciones. ¿Por qué ha perdido Keiko? Y es que es una pregunta muy difícil de responder. Hay muchas teorías, hay muchas posibilidades. En el 2011, Keiko perdió en su primera candidatura presidencial, pese a contar con el apoyo de buena parte de la prensa, aunque con la oposición de algunas figuras importantes, como en su caso fue Mario Vargas Llosa. En el 2016, su derrota se produjo también por un margen muy pequeño contra Pedro Pablo Kuczynski, pese a que él no era un político de lo más habilidoso. En el 2021, pese a que todavía no se anuncia de manera oficial y determinante, Keiko Fujimori ha perdido por una razón. Y esto, por supuesto, es absolutamente cuestionable y discutible. Una de las principales razones por las que Keiko ha perdido, y esto ha sido demostrado por muchos estudios que han hecho distintas encuestadoras, es porque la gente ya no le cree. Por más de que ella prometa, jure y asegure que va a hacer todo tipo de cosas a favor de los peruanos, mucha gente no le cree. La palabra de Keiko no vale lo suficiente como para que la gente le entregue su confianza y vote por ella. Es más, la palabra de Keiko está tan devaluada que muchas de las personas que apoyaron su candidatura, que votaron por ella y que hicieron campaña activamente por ella en estas elecciones, estas mismas personas lo decían. Yo no creo en Keiko. Yo no confío en Keiko. Aún así, voy a votar por ella porque no estoy de acuerdo con lo que representa Pedro Castillo y Perú Libre. Las personas que votaron y le dieron su confianza lo dejaron muy en claro. No confían en ella. Y claro, es que ella misma se ha encargado de decirle a la gente que tenga mucho cuidado a la hora de confiar en ella y en Fuerza Popular. Cuando ella perdió las elecciones del 2016, perdió frente a un candidato con muy pocas habilidades políticas, pero al mismo tiempo, en ese mismo instante, Keiko se convirtió en algo muy importante. En una lideresa de oposición. En una persona, en una política que tenía el poder de controlar 73 congresistas, un récord histórico. Keiko no solamente podía tener el control absoluto de todas las comisiones ordinarias del Congreso y de algunas extraordinarias, y la capacidad de liderar la mesa directiva y de poder hacer muchísimas cosas que podrían haber sido propuestas también por el equipo que tenía detrás del partido, el equipo técnico. Pudo hacer muchas cosas, tuvo el poder de hacerlo, pero ella se dedicó a utilizar este poder para impedir que el gobierno pueda hacer algo. Ese fue el principal trabajo al que se dedicó durante los 3 años que comandó esta bancada de 73 congresistas. Impedir, obstruir,
bloquear. Y las evidencias son muchísimas. Podríamos pasar horas enumerando las cosas que hicieron los congresistas de Fuerza Popular, que por cierto, en esta campaña estuvieron siempre debajo de la alfombra. Porque claro, ya muchas personas se han olvidado quién era Héctor Becerril, Rosa Bartra, Jenny Vilcatoma, Milagros Takayama y todos los congresistas que no solamente integraron estas comisiones e hicieron toda clase de cosas para bloquear al gobierno, sino para tumbarse al gobierno. Sorprende que Keiko Fujimori, siendo una política tan habilidosa en algunas cosas, haya hecho un cálculo tan malo. Porque si tú tienes pensado postular nuevamente a las elecciones dentro de 5 años, por lo menos intentarías hacer las cosas bien para decir, bueno, cuando yo tuve poder hice esto, propuse esto, logré esto. Pero ¿cuáles son los verdaderos resultados del trabajo de Fuerza Popular en los 3 años que estuvo liderando el Congreso? Podríamos decir que el principal logro de la campaña fujimorista en el Congreso fue ocasionar su disolución. Porque a eso llegó el bloqueo de la campaña interna de Fuerza Popular, que no estuvo de acuerdo en ningún momento, por ejemplo, con la reforma política que hicieron. Y esta pelea por impedir cambios, por impedir progreso en la reforma política fue justamente lo que ocasionó el cierre y la disolución del Congreso. En los próximos 5 años, los especialistas, los analistas, van a intentar responder por qué Keiko Fujimori ha perdido nuevamente las elecciones. Y es que es muy difícil de responder. Porque en esta campaña del 2021 se produjeron cosas completamente distintas a las anteriores. Y es que en esta campaña Keiko ha tenido el apoyo de todos. Tuvo el apoyo de los medios de comunicación. Los medios de comunicación le hacían entrevistas de lo más suaves y completamente opuestas a las que le hacían a sus adversarios políticos. Tuvo medios de comunicación que se dedicaban a transmitir en vivo y en directo y por muchas horas todas las actividades políticas de su partido, mientras que con Pedro Castillo o no lo hacían o lo hacían muy mal. Tuvo el apoyo de cientos de empresas que colaboraron con su campaña de manera directa e indirecta. Porque todos recordamos los carteles de las calles que advertían sobre el comunismo, que advertían sobre Venezuela y que advertían sobre el chavismo. De empresas que contrataron todo tipo de paneles en la calle, de empresas, o mejor dicho, de estudios de abogados que utilizaron a su personal para buscar toda clase de observaciones en actas para solicitar la anulación de mesas de sufragio. Tuvo el apoyo de figuras de televisión, tuvo el apoyo de figuras del espectáculo, tuvo el apoyo de la mitad de la selección peruana de fútbol, tuvo el apoyo de muchos influencers, de muchos analistas, de muchos periodistas. Tuvo el apoyo de un jurado nacional de elecciones que se hizo de la vista gorda ante todas las violaciones a la ley electoral. Porque si algo se ha encargado Fuerza Popular en esta campaña, es de sacarle la vuelta a todas y cada una de las leyes electorales. Tuvo el apoyo de las Fuerzas Armadas, que se enderezó casi de inmediato lo sucedido en el Braem. Una masacre que, por cierto, duró 48 horas y luego ya nadie hablaba sobre ella. Porque cuando dejó de ser útil, cuando dejó de ser un recurso político, se olvidaron de ella. Tuvo el apoyo de la Cancillería, una Cancillería que cuestionaba y criticaba los pronunciamientos de políticos que salían a expresar su apoyo a Pedro Castillo, pero permitían e incluso procesaban su ingreso de manera express, como lo hicieron con Leopoldo López, cuando se trataba de apoyo para Keiko Fujimori.
Con todos estos apoyos, Keiko perdió. Y perdió por tercera vez. Nuevamente, durante los próximos 5 años, muchos expertos van a intentar responder esta pregunta. Y yo planteo una simple opinión. Keiko perdió porque nadie cree en ella. Porque su discurso a favor de la democracia y a favor de los peruanos no solo no es convincente, sino que ella misma se ha encargado de verificar y de demostrar que es falso. Porque a menos de 24 horas de publicados los primeros resultados oficiales de la OMPE, Keiko salió a gritar fraude. Y durante los últimos 7 días se ha dedicado a intentar desaparecer los votos de miles de peruanos. Y no solamente a desaparecer, sino también a acusar de todo tipo de delitos a muchos peruanos de las regiones más pobres del país. Denunció que habían hermanos en mesas de sufragio y se demostró que era falso. Denunció que habían falsificado firmas en actas y resultó ser falso. Denunció toda clase de cosas que al final se han ido cayendo porque eran falsas. ¿Esa es la democracia que defiende Keiko Fujimori? ¿Dónde quedaron los compromisos? ¿Dónde quedaron los juramentos? Si hay una razón por la que ha perdido estas elecciones Keiko Fujimori, es porque ya nadie le cree. Y su intento de evadir la justicia no va a ser tan exitoso como ella piensa. Finalmente, Keiko va a tener que hacer lo que debió hacer hace mucho: asumir las consecuencias de sus actos.